Ya hemos creado nuestro documento Markdown con esos títulos básicos. Ya tenemos una primera, digamos, impresión para esto de pobreza. La idea es insertar un nuevo chunk para llamar al código R que voy a utilizar. Y la primera línea debería ser esto de cargar la base de datos que voy a utilizar, ¿no? Cargo la base de datos que voy a utilizar. Y aquí lo que les había dicho en algún momento, para que eso funcione bien, al momento de cargar la base de datos, es muy importante que no cambie el directorio de trabajo, ¿no? Porque al cambiar el directorio de trabajo, el Markdown un poco ya va a tener conflictos al momento de compilar o hacer este tipo de cosas. Lo mejor es cargar desde desde algún archivo de raíz y todo esto, ¿no? Entonces, ahí hay varias formas, ¿no? Ahí hay varias formas de hacerlo. Yo lo puedo hacer, digamos, desde el escritorio el GitHub de la materia, por ejemplo, acá tengo de S384 los datos y aquí está, por ejemplo, la encuesta hogares 2018 en mi caso. Voy a copiar esta dirección y el archivo se llama EH18, así que voy a poner esta dirección acá si recordamos, la base de datos se llama eh18.rdata. Yo estoy trabajando ahora en Windows, entonces ahí siempre hay que tener cuidado con estas barras para que no haya ningún conflicto al momento de hacer esto, ¿no? Ahora, una de las ventajas del R Markdown es que yo podría coser esto para que trabaje con la consola, ¿no? Para que trabaje con la consola. O eventualmente ya he mandado esto y ya debería estar funcionando y tengo justo las bases de datos acá, ¿no? Entonces puedo trabajar dentro del chunk para que esto vaya trabajando de manera normal. Entonces ya tengo la base de datos ahí cargada. Y el siguiente paso sería ya utilizar alguna de esta información para mostrar esto de la pobreza en el país, digamos, ¿no? Entonces, una de las características de la base de datos de la encuesta 2018 es que, por ejemplo, ¿no? En la de población, vamos a, ahí valdría la pena tipificar la pobreza que vamos a buscar, digamos. Vamos a buscar pobreza en personas o vamos a buscar pobreza en hogares, por ejemplo, ¿no? Hogares pobres o personas pobres, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que trabajemos, dependiendo de lo que elijamos, vamos a trabajar con la base de personas o con la base de viviendas, ¿no? Podríamos trabajar con la base de personas para identificar claramente, digamos, el volumen de personas pobres en todo el país. Eh, Estas encuestas, por ejemplo, vienen con esta... puedo ver qué variables tiene con la variable names que habíamos visto, ¿no? Pongo names de la EHP y ahí están todos los nombres. Y justo a partir de la variable, si quieren, 414 de esta UPM, son variables que ya han sido creadas por el INE, ¿no? Son variables o indicadores ya creados por el INE en temas de educación, salud, ingresos y pobreza, digamos, ¿no? Ahí, estas son variables que normalmente están presentes en cada uno de los años de las encuestas hogares. Y por ejemplo, acá la variable P0 es la que identifica pobreza moderada, ¿no? Son las personas que no alcanzan no generan el suficiente ingreso para cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias, ¿no? Ese es este P0. Está el P0 que es incidencia de pobreza, después tenemos el P1 que es pobreza, brecha de pobreza y el P2 que es severidad de la pobreza. En ambos casos, pobreza moderada, digamos, ¿no? Esta es incidencia de pobreza moderada, esta es la brecha de pobreza moderada y esta es la severidad de la pobreza moderada, ¿no? Que son indicadores que normalmente, seguramente lo han debido ver en indicadores económicos uno si han pasado esa materia, pero si no es bastante sencillo, digamos, ¿no? Una persona es pobre cuando no alcanza determinados ingresos mensuales, ¿no? Y estas PX0, estas son los pobres extremos, ¿no? Son personas que no generan el suficiente ingreso para cubrir sus necesidades alimentarias básicas, ¿no? Entonces no cubre el dinero que generan mensualmente, no llega a satisfacer la necesidad de calorías que necesitan en todo el mes, ¿no? Entonces ese es un poco el trasfondo de esta variable. Y la misma idea, ¿no? El PX0 es pobreza extrema, esta es incidencia de pobreza extrema, el PX1 es la brecha de pobreza extrema y PEX2 es la severidad de pobreza extrema, por ejemplo, ¿no?
Para nosotros las ceros son más que suficientes porque esa identifica si es pobre o no, ¿no? Entonces las otras ven si son pobres, ven brechas de pobreza y ven severidad de pobreza, digamos, es para identificar a poblaciones aún más vulnerables todavía, ¿no? Pero tal vez para esto de pobreza con el P0 sea más que suficiente. Entonces para ir viendo, navegando sobre esto podría ser EH, por decir EH18P y quiero ver la variable P0, ¿no? Si hago un table de esta variable, ahí por ejemplo ya tengo los pobres y los no pobres en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Si quisiera utilizar esta variable en todo caso. Si lo dejo ahí, digamos, si esa fuera la única salidita sobre esta base de datos, veremos de compilar para ver si todo está bien. Esto lo voy a guardar un momento en el repositorio, este documento en Markdown que estamos haciendo en nuestra clase de hoy 15 de abril. Veremos qué es lo que sale. Ahora, estos datos son muestrales, ¿no? Porque no estoy haciendo inferencia, no estoy haciendo nada. Simplemente estoy generando mi documento con una tabla sobre la muestra, ¿no? Entonces, ahí está la salida, explora la encuesta hogares, pobreza, no pobre, pobre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podría ser útil? No sé, digamos, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos ver un poco más del tema de pobreza, ¿con qué les gustaría cruzar, digamos? ¿No? Quisieran cruzar la información de pobreza, ¿con qué otro tipo de variables se les ocurre? ¿Qué dicen? Antes de pasar al siguiente paso. ¿Qué tal? ¿Qué dice Enrique? Que es un poco más tu tema en este caso. Bueno, tal vez por las necesidades más urgentes, ¿no? Como la alimentación, tal vez la educación y sí, las necesidades básicas, como esas cosas. Ya, está bien, digamos, podríamos, o sea, lo que Enrique dice es, ¿qué tal si tratamos de ver la pobreza un poco pensando en un tema de educación, ¿no? Entonces, estas variables, por ejemplo, las codificadas acá, hay estas dos variables, por ejemplo, este NIPED, que es el nivel educativo, y este es NIPED-G, que es un poco más general, ¿no? Entonces, tal vez podríamos cruzar con esa información y ver si hay algún tipo de patrón, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, voy a modificar esta tablita y le voy a decir, bueno, quiero ver la pobreza, no solamente en términos de pobreza, sino quiero también ver la pobreza de las personas en términos de su nivel educativo, digamos, este NIBED, ¿no? Y esa es nuestra tablita, digamos, ¿no? Por nivel educativo, ya sea ninguno, primaria completa, incompleta, completa y superior, por ejemplo, y otros niveles, ¿no? Y esta es, por ejemplo, la distribución de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Esta sería la pobreza moderada. Y si aumentamos acá la ext, esta sería la pobreza extrema, por ejemplo, ¿no? La pobreza extrema. Todo esto a nivel muestral, por ejemplo, ¿no? Solamente a nivel muestral. Tal vez en esta tabla tener los valores absolutos no es lo mejor, entonces podemos ver las proporciones de esto, ¿no? Entonces, esta tabla, que es la tabla básica, ¿no? En ambos casos, las puedo empezar aquí a renombrar como, esta va a ser la T1 y esta va a ser mi T2, por ejemplo, ¿no? T1, T2. Las guardo y sobre la tabla T1 puedo pedir ver los porcentajes de pobreza, ¿no? Entonces, para eso el comando que se utiliza es el pro.table, que me va a sacar las marginales relativas, perdón, las frecuencias relativas, ya sean filas, columnas o totales, ¿no? Entonces, de esta tabla, por ejemplo, si queremos comparar los niveles educativos, lo mejor es ver frecuencias relativas fila, ¿no? Entonces, prop table T11 me va a sacar de tal manera que las filas siempre sumen 100, ¿no? Siempre sumen 100. Para verlo esto en porcentajes, lo multiplico por 100. Ahí está. Y si no quisiera que se muestren tantos decimales, le puedo poner antes del prop table un round.
y al final le pongo solo dos decimales y ya está, digamos. Esta es una tabla de los pobres moderados según el nivel educativo, por ejemplo, ¿no? Bastante sencillo en realidad y uno podría decir que sí, ¿no? Parece que sí existe algún tipo de relación entre la pobreza y el nivel educativo de las personas, ¿no? En individuos con una educación superior, la pobreza es menor que en individuos que tienen ningún tipo de educación. Por ejemplo, es 46,78, ¿no? Y ahí es un poco más alto ahí, ¿no? Puedo hacer este mismo trabajo de esta tabla con la tabla T2, que es pobreza moderada, perdón, pobreza extrema, ¿no? Pobre extremo o no pobre extremo, ¿no? Entonces la pobreza extrema también se presenta con mayor fuerza en los hogares donde las personas o no tienen ninguna educación o su educación ha llegado a primaria incompleta, por ejemplo, ¿no? Y la pobreza extrema incluso existe en hogares o en personas, perdón, que tienen educación superior, ¿no? Entonces, de las personas que tienen educación superior, el 3,17% vive en pobreza extrema, ¿no? Entonces, no es un dato menor, no es un dato igual relativamente fuerte. Y ahora, digamos, pensando que esas son las dos tablitas de salida, si esto lo vuelvo a compilar, eh, este es mi documento de salida, que tal vez no se ve muy bonito, ¿no? No tiene mucha estética. Tal vez puedo eliminar que no se muestre el código de esta hoja, el código que esté en nuestro código como tal, pero no en la salida. Pero las tablas tampoco se ven tan bien, ¿no? Entonces, hay una opción bastante sencilla para mejorar eso. Y bueno, lo primero es, para que no se muestre el código, basta con que dentro de las opciones del chunk le pongo la opción hecho igual false. Eso ya no va a mostrar el código. Y estas tablas las puedo tal vez volver un poco tablas más elegantes, ¿no? Entonces, antes de incluso iniciar el chunk, voy a habilitar una librería que me permite generar tablas un poco más estéticas, si quieren, ¿ya? Entonces, la librería que utilizo es el Canitro, ¿no? El Canitr. Esta librería es bastante buena, la voy a coser ahí. Y esta salida que me generaba esta tablita, la voy a encerrar en el comando que se llama cable. Cable. Es una tabla así de table, pero con K. Y se pone K al inicio haciendo referencia a que viene un poco de la librería Canitro, ¿no? Pongo cable a esa tablita que yo tenía de salida y van a ver el cambio que se tiene en esta salida ahora, ¿no? Compilo y mis tablas ahora son ya tablas HTML, digamos, ¿no? Con un formato mucho más elegante, ¿no? Que están acá, esta es una tabla y esta es otra tabla, por ejemplo, ¿no? Pobres y no pobres extremos, ¿no? Entonces ya aquí uno puede poner comentarios y todo lo demás. Cosas interesantes de este cable en particular es que esta permite ya introducir títulos en las tablas, por ejemplo, ¿no? Este cable yo acá puedo poner coma y decirle, bueno, el título, el caption de la tabla, en este caso es, voy a poner pobreza moderada por nivel educativo, ¿no? Por nivel educativo, coma, EH 2018, ¿no? EH 2018. Pobreza moderada, y para que esto sea mucho más fácil, entre paréntesis, porcentaje de pobreza moderada por nivel educativo, EH 2018. La otra tablita es exactamente igual, muy parecida a esta. El título, solo que en vez de pobreza moderada, esto es pobreza extrema, ¿no? Pobreza extrema por nivel educativo, EH 2018. El cable es bastante útil para justamente trabajar en Markdown y para las salidas HTML, ¿no? Ya tengo ahí pobreza moderada por nivel educativo, EH 2018, pobreza extrema por nivel educativo, EH 2018, ¿no? Entonces ya tengo mis dos saliditas ahí. Tal vez uno puede pensar en algún gráfico para esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro del mismo chunk yo podría decirle, bueno, la tabla que yo tengo acá es la tabla T1, por ejemplo, ¿no? Es la tabla T1. Puedo hacer algún gráfico sobre este tipo de tablas. No sé, digamos, ¿no? ¿Qué gráfico se les ocurre para ver este tipo de tablas, por ejemplo? No sé, quisiera graficar esta tabla, ¿qué se les ocurre?
¿Qué podría hacer? ¿Alguna idea, tal vez? ¿Algún gráfico que hayan visto por este tipo de tablas? Tal vez hacer un plot. Ya, un plot. Ahora, no se olviden que esta es una tabla de contingencias, ¿no? En el fondo, esta es una tabla de contingencias. Pero a ver, veremos, ¿no? El plot va a detectar que es una tabla de contingencias y veremos qué nos ofrece en el ERE, ¿no? Ya, está este gráfico de acá. ¿Quién sabe cómo se llama este gráfico? Creo que es un gráfico de cajas, si no estoy mal. Ya, a ver, vamos a hacerle una transpuesta a esta tabla para que tal vez se vea mejor. No, se ve peor ahí, ¿no? Ya, está bien, es una buena opción hacer el plot de esta tabla. A ver, la voy a compilar para que la veamos en la salida del Markdown. Ya tenemos nuestras dos tablitas y nuestro gráfico, por ejemplo, ¿no? Este es un gráfico, este es un gráfico de mosaicos, ¿no? El gráfico de mosaicos normalmente está orientado a tablas de frecuencia, ¿no? Perdón, a tablas de contingencia. Este es un gráfico de mosaicos donde primero, si quieren, la altura del eje de las Y's mide la intensidad de pobreza, digamos, ¿no? Entonces, el tamaño de esto mide la intensidad de pobreza dentro de cada una de las categorías que están en las columnas. Igual, este largo de acá, igual está midiendo la intensidad o la participación de la gente que no tiene ninguna o primaria incompleta, ¿no? Entonces, es muy bueno este tipo de tablas dependiendo de lo que queramos mostrar, pero es sumamente necesario cuando trabajamos para variables o para tablas de contingencia. Ahora, obviamente acá si es que ustedes ven, no están saliendo muy bien las etiquetas, ¿no? Y ahí hay que hacer un trabajo más de fondo, digamos, para mejorar esto, pero tal vez con este gráfico, con este plot, es más que suficiente para mostrar esto. Y tal vez podríamos probar otra de las tablas, digamos, que son útiles para esto, que es el bar plot, digamos. El bar plot podríamos hacerlo para la T2. Y en el bar plot va a salir, por ejemplo, en el bar plot va a salir este gráfico, por ejemplo, ¿no? Los pobres extremos, los no pobres extremos, y cómo dentro de estos grupos se reparte la magnitud en términos de educación, ¿no? En términos de educación. Que ahí, digamos, tal vez no es muy útil esto, pero tal vez lo que sí podríamos hacer, aquí sí le podemos hacer una transpuesta a la T2, una transpuesta a la T2, y esto va a ser ya por nivel educativo, los no pobres y los pobres extremos, ¿no? Los no pobres extremos y los pobres extremos, ¿no? Tal vez esta puede ser más útil para la T2. Entonces ahí tenemos nuestro primer gráfico, que es este de mosaicos, y nuestro segundo, que es este relacionado a pobreza extrema, digamos. Ya. Ahora, embellecer, digamos, estos gráficos ya depende un poco de ustedes para ponerles títulos, esto que se muestren bien los ejes, por ejemplo, es algo ya que hay que ir trabajando en base al manejo de gráficos, digamos, ¿no? Entonces, pero ya estoy viendo, digamos, ¿no? Tal vez aquí incluso la leyenda se podría incluir acá, que en algunos casos es opción de este bar plot, digamos, ¿no? Si el bar plot tiene la opción de eso, de incluir la leyenda, ¿no? Pero en el caso de pobreza, por ejemplo, esta era un poco la idea, digamos, tener dos tablitas y dos gráficos, ¿no? Ya tengo dos tablitas que muestran algo y tengo mis dos gráficos, por ejemplo, ¿no? Y ya con algunas puntualizaciones. Ahora, para mejorar estos gráficos ya se pueden introducir otras cosas, ¿no? Entonces ahí en tu caso, Enrique, no sé si tienes alguna duda ahí, digamos, ¿qué más podríamos incluir o qué sugerencias tienes para ir trabajando más sobre esta parte, por ejemplo, ¿no? No, no, dicen, está bien. Lo que más quería decir es que me he complicado más tratar de buscar esas variables. No vi esas variables que están al final, lo que ahora nos dice, que ya es como que ya te da, digamos, los datos. Mm, Entonces yo estaba tratando de medir esas variables a partir de las variables primarias, y vale el término, que está al principio, ya. en cuestión de educación, salud y cosas así.
Ahora, tal vez eso es importante. Cuando normalmente uno exporta las bases de datos, perdón, cuando uno importa las bases de datos, en este caso la base de datos es la EH18P, ¿no ven? Estas Ujú. bases de datos vienen con ciertos atributos, ¿no? Porque entiendo que, digamos, la base de datos en R no ofrece tal vez lo mismo que en el SPSS, que uno puede ver los labels, las etiquetas y navegar relativamente un poco más fácil. Pero en el fondo están esos atributos, ¿no? Entonces, está esta opción, este comando de atributos, attributes, ¿no? Le ponen attributes EH18P y acá, por ejemplo, esto lo voy a guardar en alguna variable para verla mejor. Lo voy a asignar al objeto AA y voy a ver, después le voy a pedir la estructura del AA, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay 5 atributos en esta base de datos, ¿no? Los nombres de las variables, que ya podemos acceder fácilmente a eso. La clase de esta variable es de tipo DataFrame. eh, lo- los, eh, los nombres de las filas, que en general es una numeración consecutiva. Y esta, por ejemplo, ¿no? La variable labels, que son las etiquetas de las variables, ¿no? Si bien es cierto, en los nombres solo podemos ver los nombres de las variables, con el variable.labels podemos ver las etiquetas en sí mismas de estas variables, ¿no? Entonces, tal vez ahí puedo entrar a doble peso y las etiquetas de las variables. Y ahí justamente, si es que vemos, si bien es cierto, es un vector muy largo porque aquí están de las últimas variables sus etiquetas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, para empleo, tal vez aquí mismo se podría trabajar con alguna de estas variables. Si vamos viendo desde la variable UPM, ¿no? Unidad primaria de muestreo, estrato, factor de expansión. Aquí abajo tenemos de salud algunas cosas, ¿no? El tema de cobertura de salud, esto de quién atendió el parto, dónde se atendió el parto, este nivel educativo que había sido nivel educativo detallado o nivel educativo general, condición de matriculación y asistencia, años de educación previos y justamente de lo que estábamos haciendo aquí abajo está toda la parte de pobreza por ingreso, brecha de pobreza por ingreso, magnitud de pobreza por ingreso, pobreza extrema, brecha de pobreza y magnitud de pobreza, ¿no? Entonces, eh, una vez que ustedes tengan alguna base de datos, es bueno que vayan explorando qué les ofrece esa base de datos como información adicional, ¿no? Porque si estas variables, por ejemplo, no están necesariamente en la boleta explícitas, pero sí están en la base de datos, ¿no? Súper, entonces, ¿alguien tiene ahí más algún comentario, duda tal vez sobre esto? Que un poquito esta era la idea, ¿no? Pensar en un indicador y empezar a trabajar esto, ¿no? Nada, nadie. Ya, tal vez ahí, Enrique, lo que sí te haría como una especie de siguiente paso sobre esto todo esto es muestral, ¿no? Todo lo que hemos hecho es muestral. Y los gráficos no están bien, sus títulos no están tan bien, digamos, las etiquetas de los gráficos se ven un poco mal en el bar plot, por ejemplo, ¿no? Acá se están perdiendo algo de información. Lo que te diría es las mismas tablas, los mismos gráficos, pero que sean las tablas que incluyen el diseño muestral, ¿no? O sea, que hagan la expansión, porque todo esto es muestral, sino el siguiente paso es que esto sea en realidad de toda la población, haciendo la inferencia. Y lo mismo con los plots, digamos, ¿no? Los plots deberían ser utilizando esas tablas que ya hacen inferencia y ya deberían tener los gráficos un poco más de estética, ¿no? Tal vez un título, incluir, corregir esto de los labels que están aquí abajo. Si consideras importante, tal vez puedes poner los porcentajes acá, por ejemplo, ¿no? En- Ponerlos un poco mejor, digamos, ¿no? Si crees que el bar plot no es suficiente, entonces tal vez un ggplot, digamos, ¿no? Eso en esta parte tuya que sería, Enrique, en cuanto a pobreza, ¿no? Y como ya tienes algo de idea de esta de las variables, tal vez una tabla más podrías incluir, identificando alguna característica más, digamos, ¿no? Como lo tuyo es identificación de esto de los bonos, entonces ahí tal vez pensar en alguna variable que podría identificar la población que no se va a beneficiar o se va a beneficiar con los bonos y que tienen algún tipo de característica específica, ¿no? Ahí sería útil en tu caso eso.
Ya, entonces, Enrique, eso por favor puedes ir avanzando para el día lunes, ¿no? Un poco mejorar esta primera aproximación. Súper. Está bien, Lick. Bueno, en realidad tengo un poco de... o sea, no estoy comprendiendo bien, o tengo un poco también, tal vez me falta actualizarme a mí, o a recordar la parte del diseño muestral ahí, tal vez voy a tener problemas. Y bueno, eso creo que teníamos que avanzar con usted, ¿verdad? O ya lo habíamos hecho. O sea, en realidad, es que lo malo es que eso no Sí, es ¿verdad? parte de la materia, no Eso necesariamente, sí. ¿no? Así que en programación estadística uno y bueno, igual en 2 hemos visto brevemente esto de cómo se maneja lo del diseño muestral. Pues no es nada complicado, digamos. Entonces, tenemos en alguna sesión pasada eso. Pero tal vez vale la pena Lo veo repasarlo con como... ustedes. Y tal vez para el siguiente ejemplo lo puedo ver, digamos, para lo de salud, empleo o educación. Ahí sí puedo introducir algo del diseño y básicamente sería adaptar eso, digamos, a lo tuyo. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, no sé qué es lo que prefieren ver ahora, porque no vas a poder ver los cuatro en esta sesión, pero no sé quién quiere ver. Tal vez educación, salud o empleo. ¿Quién quiere ir trabajando sobre su tema? Lick, tal vez yo un poco en salud. Ya. Eh, Su- ¿Tenía idea de algún indicador de proporción, tal vez igual similar a a lo el de anterior, ¿no ven? pobreza, pero con respecto a las enfermedades, de las enfermedades crónicas, variable de las enfermedades crónicas, eh, hacer de las que son, los que han tenido enfermedades crónicas y los de ningún, tal vez en uno agruparlo y en el otro, bueno, ver ahí la proporción. Ya, súper. Entonces, en salud, por ejemplo, es un poco más interesante explorar cuál es la población vulnerable a estas enfermedades crónicas relacionadas con el COVID, digamos, ¿no? Entonces, aquí puedo empezar salud y decir, bueno, población, por decir, población vulnerable, ¿no? Población vulnerable al COVID, digamos, ¿no? Un poco pensando en esta idea de que la Organización Mundial de la Salud dice que las personas con diabetes, hipertensión arterial o enfermedades cardíacas son la población más propensa, por ejemplo, a tener el virus, ¿no? Entonces, o bueno, a tener eh, mortalidad si es que ellos tienen el virus, ¿no? Son un poco más propensos a eso. Podemos explorar por ese lado, ¿no? Entonces, una de las variables en salud, o sea, voy a abrir un rato la boleta que tengo por acá para que vayamos viendo esto. Creo que no tengo la boleta aquí a mano, pero entonces voy a ver un poco las variables. Y si es que nos concentramos en la sección de salud, que justo es la sección 4, ¿no ven? Si recordamos la sección 4 al inicio de esa sección, es un poco donde se trabaja sobre esto, ¿no? Por ejemplo, estas dos variables, mira, la S04A01A y la S040A01B, ¿no? ¿Tiene alguna enfermedad crónica que haya sido diagnosticada? Primera enfermedad crónica y esta es la segunda enfermedad crónica, por ejemplo, ¿no? Este es en algún otro caso, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que se hace a todas las personas del hogar y estas personas dicen, posiblemente una persona puede tener dos de estas enfermedades crónicas, digamos, alguien tiene diabetes y además tiene, por decir, hipertensión, ¿no? Entonces, esta variable es una muy buena variable para explorar esto de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a volver, perdón, me he bajado esto, que son justo las primeras preguntas de salud que están en la sección 4 en la boleta, ¿no? Que son las primeras que están en la sección 4 en la boleta. Entonces, esta es una de esas preguntas importantes. Entonces, trabajando un poco, tal vez acá lo que vale la pena es, con Enrique hemos visto un poco en la codificación del ERE original, del ERE básico. Entonces, tal vez con Guillermo aquí podemos ver algo de la codificación, pero con el lenguaje del Pipeline, de la librería de PLR, por ejemplo, ¿no? De PLR, con esta librería podríamos trabajar, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento va a ser necesaria porque esta librería es útil para algunos procesos. Entonces, podemos ir un poco intercambiando con estos dos tipos de trabajo sobre las bases, ¿no?
indistintamente, digamos, ¿no? Entonces, podemos ir trabajando con esta base de datos. Eh, por ejemplo, para ir explorando sencillamente esta variable, cómo funciona el dplyr, ¿no? Entonces, tengo la base de datos de personas, control alt M, perdón, control M, ahí está. Control alt M, este es el operador pipe, ¿no? Que lo que hace es encadenar los comandos, ¿no? Entonces, lo que le voy a decir de la encuesta 2018 de personas, quiero que hay varias opciones, ¿no? El select y el filter. Aquí puedo decirle que quiero que filtres, no, perdón, quiero que selecciones una variable, ¿no? La variable, la de interés, la que acabamos de identificar, la S04A01. Y sobre esta variable quiero que hagas un table, ¿no? Quiero que hagas un table. La salida de esto va a ser muy parecida a lo que hacíamos antes, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, la población con diabetes, cáncer, enfermedades renales y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, identificamos gran parte de la población no tiene ninguna enfermedad, pero hay 798 personas de la muestra que tiene diabetes, 70 personas que tienen cáncer y enfermedades renales tienen 101 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos concentrarnos acá en un poco trabajar más en las personas que tienen diabetes, por ejemplo, ¿no? En las personas que tienen más diabetes. Después hacer algo similar para cáncer, perdón, para hipertensión arterial que está aquí abajo, que es la otra enfermedad que los vuelve vulnerables. Y enfermedades cardíacas, o que sería esta opción 4 que son enfermedades del corazón, por ejemplo, ¿no? Esas tres podrían ser de interés para transmitir algún tipo de asociación con esto del coronavirus, ¿no? Entonces, esto un poco para recordarles cómo funciona esto del dplyr. Incluso acá yo podría después incluso decirle que después de esta tabla quiero que la pases a un cable, ¿no? Y esto es muy parecido a lo que hicimos en la parte del código de Enrique, ¿no? Pero en este caso con una sola variable. Entonces, el primer paso en este caso debería ser generar una variable que me identifique a las personas que tienen diabetes, ¿no? Una primera variable que me identifique a las personas que tienen diabetes. Entonces, tengo que crear alguna variable para eso. Una opción bastante sencilla acá, por ejemplo, puedo obtener los niveles de esta variable, ¿no? Voy a obtener los niveles de la variable H18P, de esta variable que tenemos, la S04A01. Esos son los niveles, por ejemplo, ¿no? Del 1 tiene 12 niveles y el primer nivel es diabetes y todo esto. ¿Para qué hago esto? Para que sea más fácil después crear la variable, ¿ya? Estos niveles le voy a poner simplemente nib, digamos, en un objeto nib que se llame, para saber que ahí están los niveles. ¿Y qué es lo que debería hacer, ¿no? Le digo, si en la encuesta hogares 2018P en la pregunta S01A01, si en esta variable esto es igual, si esto es igual ¿a qué sería igual? Al nivel 1, al vector 1 en la posición de la diabetes, digamos, ¿no? Que es la primera posición de esta variable de interés, digamos, ¿no? Si es igual a 1, entonces esta persona tiene diabetes, ¿no? Entonces esta línea lo que me va a crear es, me va a identificar a las personas que tienen diabetes, por ejemplo, ¿no? Si hago correr esto, el resultado es una variable dicotómica donde identifica con true a los que sí tienen diabetes y con false a los que no tienen diabetes, ¿no? True diabetes, false no diabetes. A esto debería sumarle todavía las respuestas de la primera pregunta, por ejemplo, ¿no? Es muy parecida a lo que hicimos en la anterior clase, ¿no? Para identificar a los que habían sufrido algún tipo de robo o atraco, ¿no? Entonces es muy parecido, pero ya esto en términos de las enfermedades, por ejemplo, ¿no? Esta variable después, por ejemplo, la puedo terminar asignando a algún objeto, ¿no? Las puedo terminar asignando a algún objeto. Entonces, esta, por ejemplo, tal vez antes de asignarla a nuestra base de datos, esta le puedo llamar D1, digamos, ¿no? Diabetes 1, por decir, de la primera opción que tenía en el cuestionario, ¿no? Después puedo hacer exactamente lo mismo, pero para la B, ¿no? Que sería esta, la diabetes 2.
esto de acá me está controlando los que tienen diabetes, pero han declarado en la segunda opción del cuestionario. Esta es la primera opción del cuestionario, esta es la segunda opción del cuestionario. Entonces ya tengo una D1, una D2 y por ejemplo ahí tengo D1 que son los que tienen diabetes o no y la D2 son los que tienen diabetes o no, pero como una segunda alternativa, ¿no? Lo malo de esto, como habíamos visto en la anterior clase, es, por ejemplo, en el D1, si le pregunto cuántos valores perdidos hay ahí, no puedo hacer un table de valores perdidos para ver que esto es lo único que me puede trabar después. No hay valores perdidos en la D1, ¿no? Porque todos contestan si han tenido o no han tenido una enfermedad crónica, ¿no? Una primera enfermedad crónica. Pero en la D2 sí hay valores perdidos porque si hay personas que no tienen enfermedades crónicas, entonces no han llenado ninguna información en la segunda enfermedad. Entonces en la D2 sí hay que trabajar un poco para que los NAS, en realidad para mí significa que no han tenido diabetes, ¿no? Los NAS o false significan que no han tenido diabetes. Entonces lo que puedo hacer en la D2 es un poco transformar esa variable de alguna forma. Entonces en el D2 le puedo decir, bueno, en los D2 quiero que me agarres todos los objetos, ¿no? Todos los objetos que sean valores perdidos, ¿no? Is.na de D2 igual, digamos, igual a true, ¿no? Entonces esto me va a mostrar puros valores perdidos, ¿no? Puros valores perdidos. Este comando hace que me muestre puros valores perdidos. Y esos valores perdidos yo los voy a renombrar por un false. No tienen diabetes. Que sean valores perdidos significa que no tienen diabetes, ¿no? En este caso en la D2, digamos, ¿no? Entonces corro esto y ya he asignado eso. Ya tengo una D1 limpia con true y false. True si tiene diabetes, false si no tiene diabetes. Y una D2 también limpia con true si tiene diabetes y false si no tiene diabetes. Hago esto porque la opción de diabetes están en ambas preguntas, ¿no? Si una persona podría tener una u otra enfermedad crónica, ¿no? Entonces finalmente puedo tener mi variable de diabetes, ¿no? Mi variable de diabetes. ¿Cómo sería esto, digamos, no? Sería si D1 es igual a true ¿no? O mi D2 es igual a true. En cualquiera de los dos casos, si una persona dice true en una o en otra o en las dos, que no va a haber ese caso de las dos, significa que esta persona tiene diabetes. No sé si hasta ahí se está entendiendo o no. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Cómo está hasta esa parte? Perdón, estas. No, nada. Ya. Entonces, esta última línea me dice si en D1 tiene diabetes o además en D2 tiene diabetes. Entonces, esta persona definitivamente tiene diabetes, digamos, ¿no? Diabetes. Entonces, esta ya es la variable que identifica diabetes sí o no, digamos, ¿no? Y esta ya la puedo asignar a mi base de datos. EH18P. Y ahí me voy a generar una nueva variable, ¿no? Que se va a llamar, si quieren, diabetes, ¿no? Ahí asigno este vector que acabo de crear acá, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya he creado mi variable diabetes en la base de datos. Ahora, esto es para, todo esto era para, esto lo voy a poner en comentario, que era para un poco utilizar el cable, utilizar este lenguaje, digamos, del pipe. Todas estas líneas están orientadas en crear nuestra variable de diabetes. Y si notan, ya podríamos crear las otras variables simplemente repitiendo estos mismos códigos, pero para cardíaco y para enfermedades de la hipertensión arterial, por ejemplo, ¿no? Pensaremos solamente en la diabetes por el momento, ¿no? Ya tengo ahí, ¿no? Entonces la variable. Ahora sí podría ser, por ejemplo, si volvemos al anterior código nomás, el de origen del ERE, puedo hacer un table de la EH18P, pero ya utilizando la variable que acabo de crear, ¿no? La variable diabetes. Entonces, hay 828 personas en la base de datos que tienen diabetes. Tal vez esta variable, esta tablita, es más útil cuando nosotros podamos focalizar esta enfermedad, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo la veo esto? Podría verla por grupo etario,
¿no? Tal vez podría verla para personas de más de 18, más de 60 años, digamos, que es una población todavía más vulnerable, digamos. O también la podría ver por departamento, ¿no? Utilizando la variable depth, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es la distribución de diabetes por departamento, ¿no? Esto es muestral, ¿no? Este resultado es completamente muestral. Entonces, ya tenemos ahí una salida, digamos. Esto lo voy a poner en un cable para que veamos en la salida después. Y del cable, esta va a ser, si quieren, ¿no? Su título de esto es población con diabetes, ¿no? Población con diabetes, perdón, diabetes en la muestra, ¿no? En la muestra. Población con diabetes en la muestra. EH 2018. En la muestra por departamento. EH 2018. Esa es nuestra primera tablita de salida en ese caso. Ahora, ¿qué tal si nosotros queremos conocer qué es esto, pero a nivel de Bolivia, digamos, ¿no? ¿Cuántos casos efectivamente es esto a nivel de Bolivia? Entonces ahí sí viene la necesidad de definir el diseño muestral. Entonces, para definir el diseño muestral, tenemos que utilizar la librería Survey. Voy a habilitar la librería Survey. Y el primer paso para trabajar con esta librería es definir el diseño muestral. El diseño muestral de la encuesta Hogares 2018 es, para definir eso, tengo que poner SVG Design. Y aquí empiezo a ponerles ya algunas características, ¿no? Lo primero que tengo que identificar es la conglomeración, ¿no? La conglomeración de este diseño. Entonces, si ven acá, en la ayuda que tiene el ERE, estudio, dice que esto hace relación a la conglomeración y las etapas, digamos, ¿no? Tengo que decirle cuál es la unidad de la primera etapa, de la segunda etapa, de la tercera etapa, de cuántas etapas haya. Después, esto prop si tuvieran las probabilidades de selección, que no tengo, ¿no? En esta base de datos no están. Si tuviera el estrato, entonces pongo en estrata, ¿no? Ahí pongo el estrato. Si tuviera factores por finitud, y si tuviera pesos y todo eso, ¿no? Estas encuestas tradicionalmente comparten tres características relacionadas al diseño muestral. La primera es, comparten la unidad primaria de muestreo, que es la más importante, porque esa es la que de alguna manera, la primera etapa explica casi más del 90% de la varianza como tal, entonces esa es muy importante. Comparten el factor de expansión, y eso es también útil porque utilizando el estimador de Horvitz-Thompson, el factor de expansión es el más necesario para hacer las estimaciones, ¿no? Y también comparte la estratificación, y la estratificación es útil para reducir la varianza, porque la estratificación está en teoría construido para eso, digamos, ¿no? Entonces, la primera parte, que son esto de las etapas, son útiles porque si hay conglomeración, normalmente la varianza explota, ¿no? Se vuelve más grande. Si hay estratificación, eso va a ayudar a que la varianza sea más pequeña, ¿no? Entonces, para utilizar de manera correcta el diseño muestral que estemos utilizando, tenemos que ir identificando eso, ¿no? Entonces, en la primera opción que tiene este comando es identificar justamente el diseño. La variable que identifica la primera etapa en la base de datos también se llama UPM, por ejemplo, ¿no? En esta base de datos. Después, la variable estrato en esta base se llama estrato, ¿no? En el ERE esa definición es estrata, ¿no? Entonces, en estrata tenemos que poner el estrato de la base de datos, que en este caso se llama estrato. Después está el factor de expansión, que en este caso en el ERE, en el comando SVG Design tengo que poner weights, y acá tengo que ponerle cómo se llama el factor de expansión. En este caso se llama factor también. Y finalmente le tengo que decir de dónde voy a jalar toda esta información, de la EH18P, ¿no? Ahí está todo esto. Ahora, este comandito en especial pide que todos estos estén con el simbolito de distribuida adelante de ellos, ¿no? Distribuido ahí, ¿no? Lo voy a agrandar un poco. Entonces, así se define el diseño muestral en el ERE. El ITS está definido para las etapas. Ahora, la encuesta Hogares tiene dos etapas. Debería poner la primera etapa más la segunda etapa, que es el folio, digamos, que es la vivienda como tal. En la primera etapa se seleccionan las UPMs, que son áreas que el INE define para ir a hacer sus encuestas. Y en la segunda etapa, dentro de esas áreas, el INE visita las viviendas, que eso está contenido en la información de folio.
Es indistinto que yo utilice folio o lo deje simplemente con UPM. Eh, Serviría mucho si pongo el folio, si además el INE compartiera los factores por finitud. Y eso el INE no comparte, ¿no? Entonces, ese es un lío a veces. Pero no es un problema tan grande en el sentido de que la segunda etapa no contribuye demasiado a la varianza, ¿no? Entonces, estamos perdiendo un poco eso, ¿no? Que no introduzcamos acá significa que la estimación de la varianza no la hace siguiendo un muestreo sin reposición, sino la hace siguiendo un muestreo con reposición. Pero como es una encuesta tan grande, van a ver que a medida de que la muestra sea muy grande, la población igual sea muy grande, los sesores que logra un muestreo con reposición o sin reposición tienden a ser muy semejantes, ¿no? Entonces, no se está metiendo demasiado ruido, digamos, al hacer esto. Que no debería ser la manera más pura porque el INE no ofrece más información, digamos, ¿no? Sí, pero es la manera más cercana a tener valores correctos de la varianza, ¿no? Todo este diseño que acabo de introducir lo guardo en un objeto, ¿no? En este caso le voy a poner SD1, digamos, ¿no? Mi sample design 1, mi diseño muestral primero. Corro y ya está, ya se ha definido el diseño muestral. Esto es útil. Ahora, punto acá es, en el SD1 se ha guardado el diseño muestral que estaba en la encuesta hogares 2018P. Por ejemplo, si yo creo una nueva variable y la guardo en la encuesta hogares 18P, este SD1 ya no va a servir, ¿no? El SD1 guarda el diseño muestral en el estado en el cual se encuentra este objeto, que es el EH18P. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra? Esta base como tal ya tiene la variable diabetes. Ya tiene la variable diabetes. Si creo otra variable y después quiero seguir utilizando el SD1, no va a servir, ¿no? Tengo que nuevamente definir el diseño muestral diciéndole que hay nuevos cambios en esta base, digamos, ¿no? Para lo que estamos haciendo no va a tener mayor problema. ¿Y qué es lo que haría ahora, digamos, ¿no? ¿A qué me da acceso la librería Survey? A utilizar muchos comandos de medias, promedios y tablas, pero ya permitiéndome utilizar este concepto de expansión. Entonces acá para replicar la tablita que teníamos aquí arriba de diabetes por departamento, el equivalente a ese, pero utilizando el diseño muestral, es SBY Table. El SBY Table es el equivalente al table que hemos utilizado ahí arriba. Acá, si ven acá, lo básico es la fórmula y el diseño. La fórmula y el diseño. La fórmula en realidad es simplemente yo quiero ver por departamento más la variable diabetes, ¿no? Más la variable diabetes. ¿De qué diseño estoy hablando? Del design, perdón. Design. El diseño con el que estoy trabajando es el SD1, ¿no? Entonces le digo, utiliza este diseño para generar una tabla que utilice departamento de diabetes. Siempre para decirle que esta es la fórmula que estoy utilizando, tengo que utilizar el comandito de fórmula, ¿no? De distribuida, ¿no? Entonces, si hago correr esto, ya me saca, o ya sale, digamos, se visualiza la tabla de por departamento de diabetes, que sí o no tienen diabetes, pero expandida. Esta tabla ya está expandida a nivel Bolivia, ¿no? A nivel Bolivia. Entonces, en la muestra habían 15 casos en Chuquisaca. Esos 15 casos expandida representan 5.144 personas, ¿no? Esa muestra expandida representa 5.144 personas. Obviamente aquí salen decimales porque el factor de expansión hace ese efecto, que hayan decimales, ¿no? Que no es lo más óptimo en estos casos porque estas son personas. Entonces, este SBY Table lo puedo llamar mi tabla 3, mi T3 por decir. Y yo puedo hacer algunos trabajos internos sobre esta T3 para un poco ponerla más elegante, ¿no? Un round del T3 me va a permitir, round T30, tener la tabla sin decimales, por ejemplo, ¿no? Sin decimales, ahí. La vuelvo a escribir en la T3 para tenerla ahí. En vez de que aparezca false y true, puedo decirle, bueno, ¿cuáles serán? Puedo cambiar los nombres de las columnas de la T3. Call names T3, en vez de false y true, acá puedo ponerle otros nombres.
puedo ponerles, en vez de false, puedo ponerles sin diabetes, ¿no? Diabetes, sin diabetes. Y con diabetes, ¿no? Con diabetes, con diabetes. Y mi T3 ya tiene esta forma, ¿no? Sin diabetes, con diabetes, ¿no? Pensando en nuestra variable, digamos, ¿no? Ahora, a ver, creo que estoy... Diabetes, ¿no? Con diabetes, sin diabetes, está bien. Nuestra T3 sería eso. Ya está un poco más bonita, digamos. Sería interesante, por ejemplo, tener las marginales acá, ¿no ve? Tener la suma de estas dos y la suma... Tal vez la suma más importante de esto es la suma de las columnas para saber a nivel nacional cuántas personas hay, ¿no? Entonces, ahí hay una variable que es add margins, que esta es muy útil para tablas, add margins. Le puedo poner add margins T3 y le digo qué quiero, digamos, ¿no? Uno, si no me equivoco, es filas. Entonces, perdón, uno es columnas. Y me va a mostrar acá la suma de las columnas, por ejemplo, ¿no? Si en vez de 1 le ponía 2, me va a mostrar la suma de las filas, ¿no? Aquí. Y si le pongo C1, 2, me va a mostrar ambas, ¿no? De las filas y las columnas, los totales. Tal vez ese es más útil, y ahí le voy a poner esta que se guarda en T3, la voy a volver a reescribir en este caso. Y finalmente, bueno, esto me voy a quitar el espacio para que todo se vea junto. En vez que aparezca zoom, tal vez la palabra más adecuada es total, digamos, ¿no ve? Más que zoom. Entonces ahí puedo trabajar nuevamente. Tal vez esta la voy a bajar acá para no escribir lo mismo otra vez. Entonces acá podría ser en vez de sin diabetes, con diabetes y total, por ejemplo, ¿no? Total. En las columnas de abajo. Entonces, si repito esto, digamos, desde el SD1, T3, 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 call names, la salida que tengo por el momento es esta, ¿no? Sin diabetes, con diabetes, total y todo esto. Este último sum es el problema, digamos, ¿no? Ese debería ser también total. Puedo poner row names de la tabla T3. Estas son las filas, el nombre de las filas. Para tener acceso a la última, que está justo en la 10ª posición, le digo, bueno, row names, la 10ª posición. Esa quiero renombrarla y quiero que se llame ahora total. Y está, digamos, ¿no? Y finalmente, lo más fácil es el cable de la T3. Y aquí lo que sí ya puedo hacer es ponerle el título, digamos, ¿no? Que esta ya sería... población con diabetes en Bolivia, ¿no? En Bolivia. EH 2018. Bueno, perdón, me falta todavía para que esté bien esto, las desagregaciones, ¿no? Por departamento. Esto lo guardo, lo compilo. Y en teoría ya tenemos nuestras dos tablitas en salud, por ejemplo, ¿no? Tenemos, bueno, lo antes que habíamos trabajado para pobreza y en salud. Bueno, ahorita le voy a decir que no me muestre estas cosas para que se vea directamente. Esta es la primera tabla donde es la población con diabetes en la muestra por departamento, ¿no? Esto es en la muestra, ¿no? Y la tabla de aquí abajo, ya que se ve un poco mejor, población con diabetes en Bolivia por departamento. Ya esta es la población en Bolivia, ¿no? De los 11 millones de personas que hay en Bolivia, tenemos 260.000 personas con diabetes, ¿no? Entonces, ahí está el problema del COVID, digamos, ¿no? Si potencialmente estas 260.000 se contagian, es muy probable que estos 260.000 mueran, ¿no? Entonces, ese es un número muy grande, ¿no? Entonces, ahí esta población es muy vulnerable. Y esta todavía se puede volver más vulnerable si estas personas fueran o tuvieran más de 60 años, por ejemplo, ¿no? Esta sería nuestra tablita, digamos, siguiente. Y la idea sería después de esto tal vez verlo en un gráfico, ¿no? Entonces, en un gráfico, ya, digamos, siguiendo un poco el ejemplo que teníamos ahí arriba, se podría trabajar para ver qué gráfico podría salir. Pero en términos de salud, por ejemplo, ya esta tabla nos está diciendo algo, ¿no?
¿Qué tal hasta ahí, Guillermo? ¿Alguna duda, pregunta de esta parte? No, no, Ya, súper. A ver, en la salida, si ven el código no me interesa, puedo decirle que en el chunk no se muestra el código, hecho igual false. Lo compilo nuevamente. Van a ver que por más que haga puesto el hecho false ahí, estos mensajes de advertencia siguen saliendo, ¿no? Estas son mensajes en realidad. Si no quiero que salgan estos box que están acá, esas cajitas, le digo que no quiero mensajes, ¿no? Cualquier mensaje que genere cualquier tabla o cualquier, perdón, librería o comando, quiero que no se muestre, false. Eso va a hacer que ningún mensaje salga y solamente salgan las salidas que yo le estoy pidiendo al Markdown, ¿no? Y van a ver que ya está en la parte, perdón, en la parte de salud solamente tengo las tablas de salida, ¿no? Tabla y tabla. Tabla y tabla. Ya, entonces, tal vez lo tuyo, Enrique, sería muy parecido para el tema de la expansión, utilizar esto del diseño, de definir el diseño y ver esto. Eh, y ahí tendrías que incorporar tal vez una tablita más y mejorar los gráficos. Y en tu caso, Guillermo, tal vez podrías trabajar sobre este mismo código, pero para generar un gráfico y eventualmente tal vez sería útil ver esta misma tabla, pero para las personas mayores a 60 años, ¿no? Entonces, tal vez te dejaría ese trabajo más, digamos, para explorar cómo se puede ver esta tabla, pero para mayores de 60 años, o de 60 años o más, ¿no? ya, está bien. Ya, súper. Entonces, nos quedaría pendiente este tema de educación y temas de salud, ¿ya? Perdón, educación y empleo. Entonces, ahí tal vez, Abigail, voy a ver lo que me has mandado y sobre eso te puedo ir comentando. Y así retomamos esto el día lunes. Y ya nos enfocamos en educación y en empleo, pero sería bueno que tal vez ahí ya puedan ir trabajando Ariel y Abigail en manejar un poco de esta base de datos y tener, digamos, esa, ¿no? Dos tablitas y dos gráficos. Dos tablitas y dos gráficos. ¿Ya? Entonces, van a tener un poquito más de tiempo que sus compañeros, pues sus compañeros ya tienen que hacer un poco más de refinamiento en las salidas en realidad. Y sobre lo que tengan el día lunes, continuamos con empleo y educación. ¿Ya? ¿Les parece a todos? Sí, está bien. Ya, súper. Entonces, Abigail, igual voy a ver el código que me has mandado y sobre eso te puedo dar algún comentario más para ver, y si no, también sobre esto puedes ir avanzando, ¿ya? Súper, entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta. Una consulta, dicen, esto de las tablas, se puede configurar el título para que esté negrilla, centrado, el formato del número, que tenga separador de decimal, miles, la parte del total abajo que tenga un sombreado de otro color, para dar otro Eh, formato de poder, de mejor. poder se puede, porque sí se pueden introducir, por ejemplo, se puede introducir fuentes, se puede enumerar las tablas, se puede hacer que, o sea, como tú dices, digamos, que haya tal vez doble línea en algún punto, sí se puede hacer, ¿no? Y es mucho más, un refinamiento mucho más extenso. Pero lo bueno es que si una tabla, o sea, si tienes un modelo de tabla, digamos, ideal, entonces ya eso se puede replicar para todas las demás tablas de salida, ¿no ven? Entonces, lo que te recomiendo ver ahí, si quieres explorar en esa parte, hay una librería que se llama la librería Cable, Cable Extra. A ver, lo voy a ver mejor en el navegador. Pero la librería es el Cable Extra, ¿no? Entonces, te voy a mostrar ahí. Porque el Cable Extra es muy útil cuando trabajamos con el LaTeX o trabajamos también con estas salidas HTML, ¿no? Entonces es Cable perdón, Extra. Este te da un montón de, bueno, ¿no? Crear fabulosas tablas en HTML con el Cable y en el Cable Extra, ¿no? Entonces, hay hartos tutoriales para esto.
pero vas a ir viendo que ahí están todas las posibles opciones que uno puede ir trabajando para las tablas, digamos, ¿no? Poner en rojo, jugar un poco con la orientación de las tablas, ¿no? Introducir símbolos, cambiar los colores, todo lo que se puede hacer ahí, digamos, si quisiéramos sombrear alguna o quisiéramos tener tablas en panel, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos poner pies de notas, por ejemplo, acá está esa opción. Entonces, la librería Cable Extra es la que te permite ver todo este tipo de cosas. Y ahí nuevamente está un poco más orientado en lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Eh, pero hay hartos tutoriales, vas a ver un montón de tutoriales de esto. Si quisieras mejorar el aspecto de alguna tabla. Pero esa es la librería Cable Extra tiene todas esas funciones adicionales. Nosotros no vamos a profundizar eso porque esos ya son temas un poco más detallados y poco depende ya de la necesidad que cada uno tenga, pero sí se puede hacer, ¿no? Sí se puede hacer. Y este es muy útil a veces cuando uno quiere generar, por decir, y nosotros en algún momento, por ejemplo, hemos trabajado para hacer fichas municipales, ¿no? De los 339 municipios y todas las tablas tenían que tener el mismo formato, la misma estructura, pies de notas, títulos numerados y todo eso en una tabla de contenidos. Entonces hemos programado en este Cable Extra eso y funcionando para un municipio con un for ya teníamos nuestras 339 tablas o nuestros 339 fichas municipales, por ejemplo, ¿no? Con gráficos y tablas. Entonces depende mucho del uso que le puedas dar, ¿no? Pero este es el que te va a ayudar a eso, si es que quieres un poco mejorar las salidas. Súper. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? Nada. Tal vez curiosidad, algo. No, 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 Alex. Ya, súper. Voy a subirlo en un momento más esto al GitHub para que lo puedan tener en el repositorio. Y igual voy a mandarles más tarde la lista de reproducción donde igual está colgada esta clase. ¿Ya? Entonces nos vemos el día lunes y por favor vayan avanzando con esto de empleo y educación. Tal vez sobre eso ya podemos ir avanzando y si no, igual conmigo lo hacemos el día lunes. ¿Ya? Nos vemos chicos entonces el día lunes. Hola, vale. Listo. Chao, Hasta chao. luego, Alex. Hasta luego.